Hoy estamos, como siempre, desde que se hace un café con Valparaíso, el Museo de Historia Natural de nuestra ciudad, y explora región Valparaíso, acompañado de soyvalparaíso.cl, Diario La Estrella y las plataformas web de este portal. Queremos saludar a quienes nos acompañan, por los organizadores, el Museo de Historia Natural y su director Sergio Quiroz, que además hoy es panelista, ya luego lo voy a presentar con más detención, a Mabel Keller, coordinadora regional de Explora Valparaíso, a Marcela Kiefer, periodista y directora del Diario La Estrella, y a Juan Riquelme, responsable de soyvalparaíso.cl. Hoy día vamos a conversar de restauración en lo ambiental, y para eso me acompañan Gonzalo Ibáñez, biólogo de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, en fauna vertebrada terrestre, con más de 10 años de experiencia profesional en el humedal de Mantagua, en su ejecución y seguimiento de proyectos ambientales. Y también está, ya lo decía, Sergio Quiroz, director del Museo de Historia Natural de Valparaíso. Sergio es biólogo, es magíster en gestión ambiental, con estudio posgrado en ecología y sistemática, y en restauración ambiental de espacios degradados en el Instituto Superior del Medio Ambiente de Madrid, España. Con ellos vamos a conversar de este tema que puede parecer un poco particular. En general, cuando uno habla de restauración, Sergio y Gonzalo, ya les daré la palabra a cada uno, tiende a asociarlo más a procesos arquitectónicos, urbanistas, artísticos, ¿no? La restauración, la acción de reparar algo en, en, eh, en relación a cómo ven estos procesos, y cómo se puede levantar las piezas o los espacios que requieren esta restauración. Sin embargo, también esto mismo podemos verlo hoy día en el medio ambiente, tanto para la flora como para la fauna. Este es un trabajo que tanto Sergio en el humedal de Campiche como Gonzalo en el humedal de Mantagua han venido realizando. Entonces yo quisiera primero que todo invitarlo, Sergio, a que nos contaras un poco qué podemos entender por restauración ambiental y cómo podemos eh, ver y comprobar esos procesos hoy día desde tu experiencia en el humedal de Campiche. Gracias, Rafael. Buenas tardes a todas y a todos. Gracias por invitarme y formar parte de este panel, Un Café con Valparaíso. Agradecer a todos los integrantes que componen y dan a luz a esta plataforma para poder llevar un tema, cierto, que como tú bien lo dices, se está armando, se está conociendo, pero que es de gran importancia para Chile hoy. Bueno, el tema de restauración ecológica. Perdón, Sergio, te voy a interrumpir un segundito porque, Dígame. a propósito de lo que tú dices, me parece súper importante que mencionemos que en el día de hoy, tú mismo trajiste hasta el panel pocos minutos antes, se han inaugurado 2 nuevos parques nacionales. Correcto. El de Río Clarillo y el del Salar de Huasco. Información, entonces también sería bueno que aprovechemos de contar la importancia que tienen estos parques en este proceso de restauración medioambiental. Sí, es una gran noticia que hoy el presidente dio a conocer. Justamente, bueno, la categoría de parque le genera una protección mayor a estas áreas o sitios prioritarios, ¿cierto?, que se encuentran a lo largo de nuestro país. Estas categorías que van desde de un santuario, una reserva y esta categoría mayor que acabo de mencionar de parque, permite justamente dar un valor y una protección a todos los elementos que conforman ese ecosistema. Y estamos hablando de elementos que están, en cierto modo, en categorías de conservaciones mayores, que pueden estar vulnerables o en peligro, y lo interesante de esto es que forman parte de una reserva genética de nuestro país.
y por lo tanto darle protección legal y formal contribuye mucho justamente al cuidado de nuestros recursos naturales en nuestro país. Así que una gran noticia, Río Clarillo, ¿cierto? Que era un santuario, hoy es parque, ¿cierto? Y Huasco, que también un sistema alto andino, ¿cierto? Que permite justamente proteger no solamente la vegetación de esos ecosistemas precordilleranos y cordilleranos, sino que la fauna asociada a ellos. Y hacia allá va el tema de la terminología de restauración ecológica o ecosistémica. Como tú bien lo mencionaste, si lo llevamos a la definición de la Real Académica de la Lengua, ¿cierto? Se define tácitamente como la acción y efecto de restaurar, que significa justamente recuperar, recobrar, reparar o volver a poner algo en estado, ¿cierto?, de cómo era previamente. Por lo tanto, si nos referimos a los cuerpos de agua, a los sistemas fluviales o lacustres, claramente hoy en día se requiere una recuperación, una reparación, dado que tenemos que reconocer que se encuentran altamente degradados por todas las acciones, ¿cierto?, que conlleva el ser humano en su entorno, tanto en su uso recreacional en gran medida, como también en el uso, ¿cierto?, de recursos. Por lo tanto, ¿cómo recuperamos eso? Podríamos definir para que la gente pueda entender la terminología de restauración. La restauración ecológica será un conjunto de actividades, ¿cierto?, que están enfocadas justamente a volver a los ríos su estructura y funcionamiento en equilibrio, en ecosistema, de tal manera que generemos pautas lo más natural posible para que este equilibrio contribuya a mantener a la fauna y la flora que persiste en el lugar. Y eso se hace con planes de bioingeniería y estructuración que más adelante puedo seguir comentando. Pero para que quede claro y comenzar esta conversación, el término de restauración va enfocado justamente a devolver este equilibrio natural de estos sistemas fluviales o lacustres. Muchas gracias, Sergio. Estamos conversando con Sergio Muñoz, director del Museo de Historia Natural de nuestra ciudad de Valparaíso. Pero también está Gonzalo Ibáñez. No es quien aparecía hoy en la portal del Mercurio. Ahí estamos hablando de un académico y político de larga trayectoria. Estamos hablando con un joven investigador, biólogo encargado del área de investigación del humedal de Mantagua. Fíjate, Gonzalo, que con el humedal de Mantagua creo que es con el que quizás mejor ocurre aquel fenómeno que es pasar sobre un lugar, reconocerlo, no entender qué hay ahí, de qué se trata, como que uno habla en general del término de la playa, la boca, ¿verdad? El puente, pero no es tanta la gente, me parece, que reconoce en ese espacio, en ese territorio, un humedal y de características medioambientales tan significativas para nuestra provincia de Valparaíso y para la región. Cuéntanos de la conformación de este humedal y el trabajo que ustedes vienen realizando ahí. Hola Rafael, buenas tardes a todos y a todas, y aprovecho de extender los saludos que hizo Sergio a todas las personas que han permitido la realización de esta actividad, que la encuentro bastante buena. Quería complementar un poco lo que comentaba Sergio sobre la restauración, que claro es un término acotado a un sistema que está degradado. Y me gustaría llevarlo a la realidad país, porque en Chile tenemos muchos tipos de ecosistemas. Entonces la restauración tiene que ser dependiente del ecosistema que tenemos y que tenemos que trabajar. Les doy un ejemplo: trabajar en la zona norte, en los desiertos, no es lo mismo que trabajar en restauración en los bosques valdivianos o estructuras de bosque más complejas. En ese sentido son distintos temas de trabajo, distintas metodologías, y la idea, como comentaba Sergio, es tratar de llevarlo a un estado inicial, a un estado de equilibrio. Entonces tenemos que respetar las normas que trae ese ecosistema, las normas que trae un desierto, de que no hay matorrales muy altos ni árboles,
o al contrario, en el sur del país. Respecto al humedal de Mantagua, en cierto sentido yo creo que está bien reconocido dentro de lo que es la región y la comuna de Quintero. Siempre lo llamamos el riñón de Quintero, porque a diferencia de Campiche, el humedal de Mantagua no está rodeado de un sitio industrializado. Entonces, generalmente es como uno de las partes verdes que queda dentro de la comuna, que como sabemos está temas de contaminación e industrialización. Pero en el humedal va mucha gente, hay mucho ornitólogo, mucho amante de aves. A la fecha hemos registrado 166 especies de aves, que es alto, pero es un número que está dentro de los rangos para los humedales costeros, ya que estos humedales son únicos en ecosistemas y tienen mucha variedad de hábitats. En el humedal de Mantagua podemos nombrar matorral esclerófilo, bosque esclerófilo, zonas de dunas con matorral, la zona costera, el cuerpo de agua, que es básicamente la estructura, la columna del humedal, el estero Quintero, junto con la albúfera, que es una zona de mezcla de agua dulce con salada, donde se conecta al mar. Entonces, toda esta diversidad o variedad de microhábitats que tenemos, sobre todo para la fauna, enriquece mucho lo que es el lugar. Y no solo desde el punto de vista biológico, también se realizan actividades de reuniones con personas espirituales, históricas, hay mucha historia dentro de su humedal, que básicamente creo que es un gran ejemplo de sustentabilidad para ese sector. ¿Quién lo protege, Gonzalo, formalmente el humedal de... Tú, por ejemplo, a propósito de la cantidad de especies que estabas mencionando que existen en él, ¿quién lo protege? ¿Quién se hace cargo un poco de este espacio verde? El humedal tiene la característica de que podríamos decir que está segmentado en distintos dueños. Distintas personas tienen el dominio del terreno que está cerca del cuerpo de agua. Sin embargo, Posada del Parque es la que se ha encargado como de mostrar este humedal en términos de diversidad biológica, cultural, histórica, de comunidad. Ha llevado a cabo, llevan cerca de 12 años ya trabajando, incluso ellos empezaron con restauración en el humedal, porque este humedal, como lo ven ahora, la gente que lo ha visitado y a los que no los invito a visitarlo, cuando pase todo esto de la pandemia, el humedal ha cambiado en los últimos 10 años, porque está sometido y estuvo sometido y sigue sometido a muchas presiones de tipo antrópica, generadas por el ser humano, como la presencia de ganado, el jipeo en las dunas, las motos, hay extracción de arios, aguas arriba, hay extracción de agua, ilegal, ambas, perros, camping ilegal, entonces siempre hay que estar como protegiéndolo ante cualquier situación que aparezca. Se han intentado hacer proyectos de viviendas en la zona de las dunas de retoque al lado del humedal. Y en ese sentido, la protección, que ahora estamos a punto de que quede catalogado como santuario de la naturaleza. Aún no sale legalmente, pero sería parte del SNAP, del Sistema de Áreas Protegidas, y como comentaba Sergio, esto significa, al igual que un parque nacional, pero es una categoría un poco más baja, podría decirse, que considera otras cosas. Es súper importante que tenga esta protección legal, porque finalmente, a partir de todos los estudios que se han hecho, que hemos hecho como área de investigación también, hemos podido generar información que es súper útil para darle importancia a este humedal. Muchas gracias, Gonzalo. Estamos conversando también en Un Café con Valparaíso con Gonzalo Ibáñez, biólogo, encargado del humedal de Mantagua. Sergio Quirós, director del Museo de Historia Natural de nuestra ciudad de Valparaíso, uno de los museos más antiguos de Chile. A mí siempre me gusta destacar que fue creado por el profesor y gran hombre público don Eduardo de la Barra,
¿no? Que es parte de esa galería de grandes hombres y mujeres que Valparaíso ha tenido en distintos tiempos y que tanto han significado a la historia de nuestra ciudad y del país. Tú este trabajo de restauración lo realizas principalmente en el humedal de Campiche, que queda en la de Puchuncaví. Ambas son voces prehispánicas. De manera anecdótica, quizás Puchuncaví significa lugar de fiestas, ¿no? Yo tengo un buen amigo que es de ahí, siempre hace esta mención, que viene de un lugar de fiestas. Pero esto quiere decir, y me gustaría que tú, si nos pudieras contar también, la mirada que hay histórica sobre este humedal, ¿no? ¿Qué importancia tuvo en el Chile prehispánico, en esta zona que hoy día podríamos decir la región de Valparaíso, pero no sabemos cómo estaba en ese momento denominada, ¿verdad? Si en este proceso de restauración se han encontrado restos de algunas de las culturas que habitó el sector, si a través de los procesos del mismo humedal se han podido conocer características culturales de la sociedad prehispánica, en fin, ¿cómo se ve esa perspectiva? Perdona, Sergio, está sin audio. Esto pasa mucho, no te preocupes, Sí, ahora ahí sí, sí. Gracias, ahora sí. disculpa. No, te agradezco la mención del museo y justamente esta intención de investigación que ya lleva más de 17 años está enfocada a este museo sostenible, de justamente eh, eh, relacionar las actividades ecológicas y ambientales, pero también con el acervo de la importancia cultural, patrimonial. ¿Por qué lo menciono? Los cuerpos de agua a lo largo de Chile, si lo llevamos al contexto prehispánico, eh, conformaron, ¿cierto?, la unidad de sistema que aportó recursos naturales a los pueblos originarios, que se fueron asentando justamente, y así vemos hoy en día, es decir, las grandes urbes, y ustedes pueden ver ahí pueblos, ¿cierto?, y ciudades, muchas se empezaron a construir cerca de los cuerpos de agua, ¿cierto? Uno por el recurso agua, otro también por el alimento, ¿cierto?, que pudiesen sacar de aquellos. Y bueno, tenemos antecedentes ya el año pasado y antepasado, ¿cierto? Arqueólogos de nuestra ciudad encontraron, ¿cierto?, un asentamiento de Aguita acá cerca del Congreso, ¿cierto?, en la Plaza O'Higgins. Por un estudio de impacto ambiental se generó, ¿cierto?, excavaciones y se encontraron hallazgos de la cultura de Aguita, y que hace relación justamente al estero, ¿cierto?, Las Delicias, que viene del sector de la Zorra, en el San Roque, Valparaíso, y que va por la avenida Argentina hacia Barón, que hoy en día está encajonado, ¿cierto?, uno no lo ve, encontramos la feria y un sinnúmero de actividades sobre él, pero si nos remontamos a esa época, era un cuerpo, ¿cierto?, libre que escurría su agua y conformaba, ¿cierto?, estos pequeños estuarios a lo largo de la costa. Entonces, hacia el norte también encontramos este estuario, ¿cierto?, del estero Puchuncaví, y que conforma, ¿cierto?, ciertas lagunas que se van constituyendo en el sector, y uno de ellos es el humedal Campiche. Ahora, dentro de los datos eh, históricos, ¿cierto? Toda la comunidad de Puchuncaví se empezó a generar justamente el entorno de estos sistemas acuáticos, con diversas razones. Posterior, ya en los 60, 70, cuando empieza la industrialización, ¿cierto? También se compone la instalación de las grandes industrias cerca de estos cuerpos de agua, y empieza a conformarse todo un sistema industrial en torno a esta laguna, pequeña laguna, y que tomo los datos que dice Gonzalo, y que son maravillosos. Nosotros llevamos ya con un grupo de investigadores, ¿cierto?, asociado a estudios de restauración, eh, el inventario biológico de esta laguna, una pequeña laguna que contiene también cerca de 68 especies de aves, ¿cierto?, y que conforma justamente esta red migratoria. Ahí llega todos los años, en diciembre a febrero, ¿cierto?, la gaviota de Franklin, que viene de Canadá en su etapa de migración,
y va posándose en búsqueda de descanso y alimento, justamente tanto en la laguna Mantagua, ¿cierto? Y los maitenes, donde se reúnen justamente a buscar alimento. Ahora quería hacer mención sobre esto, como vemos esta estrategia histórica, para que tengamos un contexto, ¿por qué es tan importante estos cuerpos de agua? Ya los estuarios, ¿cierto? En gran medida ingresan fauna íctica, ¿cierto? Desde el mar hacia el interior, y muchos de esos peces forman parte del alimento. Aún hay hallazgos, por ejemplo, en el estuario del río Maipo, que la gente saca ahí lisa, carpas, ¿cierto? Que después, posteriormente, la están vendiendo en el mercado. Entonces, esa relación cuerpos de agua y ser humano es estrecha. Lo hemos vivido hace poco, es decir, esta sequía de 10 años a nosotros nos hace pensar que sí necesitamos agua. Y quiero dar ese mensaje, el agua está escasa, es un bien no solamente para nosotros, sino que para un sistema de vida biológico. Ojalá los niños y niñas que nos están escuchando, el agua no solamente viene de la llave. Yo creo que hay que llevarlo a pensar que es un sistema, ¿cierto?, de recursos natural, ¿cierto?, que se está agotando, pero ojalá que no lo piensen que se está agotando para uno como ser humano, sino que también veamos debajo del agua. Y hacia allá va el tema de restauración y el término que tiene este conversatorio, de restauración de fauna, de poder contribuir con ciertos atributos ecológicos a la vida, ¿cierto?, que está en estos sistemas. Y quiero mencionar el proyecto que estamos llevando en Campeche. Ahí hay intenciones del Estado, ¿cierto?, de recuperación de un cuerpo de agua degradado que tenía poca vida, degradado sus riberas, sin vegetación, y se instaura un proyecto de bioingeniería con la conformación de elementos llamados biorrollos. Los biorrollos son, ¿cierto?, cilindros, estructuras cilíndricas que tienen una malla biodegradable, generalmente fibra de coco, y que está relleno con ciertas mezclas, ¿cierto?, de paja y tierra, que permite una fácil instalación tanto para plantas y para recuperar las riberas de estos cuerpos de agua. Entonces lo que se hizo es justamente la implementación de estos biorrollos, una técnica que desde los años 60 se está usando en Europa, ¿cierto? Y se complementó acá en Chile poniendo el sello chileno, ¿cierto? En donde hemos usado musgo, ¿cierto? De la Patagonia, que se vende, que está comercializado, ¿cierto? Pero este musgo tiene su característica de aumentar 20 veces su volumen cuando uno le agrega agua. Por lo tanto, este comentario de la escasez de agua, de degradación de cuerpos fluviales y lacustres, nos hizo pensar en la innovación, ¿ya? Y en esta innovación, en estas mezclas que rellenan el cilindro llamado biorrollo, se agregó este componente y de esa manera podemos mantenerlo con muy poca agua, ¿cierto? Por largos periodos, de tal manera que estos propágulos, estas raíces vegetales, puedan crecer. Y pongo entre comillas porque lo que dijo Gonzalo está bien, es decir, el pool genético vegetacional debe ser del lugar. Por lo tanto, todas las plantas que se dispusieron para recuperar las riberas, en este plan de restauración del humedal Campeche, fueron extraídas del mismo lugar, se desarrollaron en viveros y posteriormente se dispusieron en los biorrollos que se montaron conformando una profundidad y un acercamiento a la ribera para aumentar los nutrientes del suelo. Después de 7 años que llevamos con el proyecto, hemos aumentado una cobertura del 100%, de 0 a 100%. Y eso lo enfatizo porque el crecimiento de esta cobertura vegetal ha permitido embellecer paisajísticamente, generar refugio reproductivo para la fauna que está arraigada en el lugar, sobre todo estas aves que vienen de migración, han anidado y han puesto sus huevos, pero también permite la fijación del CO2, ¿cierto?, del medio a sus hojas, ¿cierto?, contribuyendo a esta fijación de carbono
y aumentando el oxígeno disponible en el entorno. Entonces, maravilloso este programa de restauración que no solamente recupera el equilibrio, sino que está contribuyendo hoy en día a estos bonos de carbono ambientales. Claro, o sea, la contribución es en varios sentidos lo que hace el trabajo de recuperación, de restauración ambiental. Muy interesante, Sergio, lo que nos comentan. Y yo quisiera llevar a Gonzalo también a que nos contara, porque Gonzalo vienes trabajando hace varios años ya en el humedal de Mantagua. Entonces también, al igual que como nos han ido haciendo la restauración, cómo en el fondo, cómo se está tratando de llegar, uno podría decir, a la forma de origen de estas territorios, de estos espacios, en este caso de humedal. ¿Cómo lo han hecho ustedes en Mantagua? ¿Cómo lo han hecho con la flora que se ha plantado, que se ha recuperado, de dónde la han extraído, dónde la traen? En fin, ¿qué nos cuentas tú de este trabajo? En el contexto del humedal de Mantagua, existe un equipo de investigación dentro de Posada del Parque y un equipo disciplinario. Hay especialistas en flora y vegetación, especialistas en fauna, geógrafos. Y básicamente esa es la idea de trabajar la restauración. Ojalá hubiéramos más especialistas de ámbitos sociales, históricos, pero hemos trabajado comenzamos el proyecto de restauración hace un año, que fue porque nos ganamos un fondo el Fondo de Humedales Costeros se llama, de la Red Sudamericana de Humedales, y pudimos empezar a trabajar porque básicamente para trabajar estos temas uno igual necesita tener gastos en las estructuras de fauna, en pago de especialistas, etcétera. Entonces el fondo nos ayudó bastante para poder llevar a cabo esto. Como les decía, en Posada del Parque habían hecho restauración, llevaban años evitando la entrada de presiones antrópicas, que se puede decir como una restauración pasiva, que es donde se atacan las fuentes que van degradando el ecosistema. Ahora nosotros estamos más actuando en una restauración activa, donde se va a replantar con vegetación, donde se van a generar estructuras para fauna específica del lugar. Y en base a tu pregunta, ¿con qué comparamos? ¿Hacia dónde queremos llevar el humedal? En ese sentido, el ecosistema como meta, uno lo basa en estudios históricos, en estudios de líneas base, en estudios de historia natural. Por eso es súper importante la información que se genera científicamente de los lugares, que se debe divulgar y debe ser información que se debe compartir. Aparte de los científicos, es súper importante el tema de las comunidades locales, porque gente que ha vivido ahí toda su vida, quién sabe mejor cómo era el lugar hace 10 años, hace 30 años, ellos también pueden compartir su experiencia. Nos contaba la gente de Posada del Parque que hace 30 años el estero, el cuerpo de agua era muy grande, se podía nadar en él, se conectaba inmediatamente con el mar y era muy ancho. Ahora uno puede ver el estero que está mucho más bajo en nivel y más reducido, que es básicamente lo que hablaba Sergio sobre la sequía. Y a nivel regional afecta mucho también el mal uso del recurso agua, la extracción demasiado del recurso para cultivos agrícolas que están en la cruz, en Nogales, etcétera. Pero aparte el cambio climático también hace lo suyo. Y en ese sentido, ¿cómo volvemos a lo inicial? Y yo creo que muchas veces puede llegar a ser imposible, pero en base a estos estudios que te comento, a la información, hay información de hace 300 años de historiadores que pasaron por el sector y veían flamencos, palmas chilenas. Entonces, ¿hasta qué punto llegamos nosotros esa restauración? Y básicamente es tratar de proyectar esa información pasada a lo largo de los años. Y la naturaleza también sabe lo que hace. Uno le da un pequeño empujoncito, uno trata de evitar las presiones que tiene el humedal, que como les comentaba, el de Mantagua tenía varias, incluso incendios. Pero a eso va, al enriquecimiento local, hacia dónde queremos nosotros llevar este ecosistema.
Sí, muchas gracias, Gonzalo. Bueno, estamos en un café con Valparaíso. Esta cuarta temporada que hacemos en conjunto el Museo de Historia Natural de Valparaíso explora de nuestra región el Diario La Estrella y Soy Valparaíso, portal web de información y en este caso al servicio de la divulgación científica, que son a veces temas que parecen un poco complejos de entender, pero uno va armando la figura y eso es muy interesante. Primero que todo, Sergio, muy brevemente nos han pedido que expliques qué es un biorrollo, para luego te quiero llevar a otro tema. Entonces, ¿qué es un biorrollo? Tú recién lo mencionaste. Sí, un biorrollo es una herramienta que permite recuperar el suelo de las riberas. Y estructuralmente es un cilindro de distintas medidas, de 2 metros, de 3 metros de largo, de longitud, ¿cierto? Con 20 centímetros de radio, en el cual está fabricado por una malla aspillera o de fibra de coco, en cuyo interior hay una mezcla. Las mezclas pueden variar desde material de fibra de coco propiamente tal, como también la mezcla chilense que nosotros hemos trabajado, que Con corresponde el tradicional ingenio ingenio chileno. chileno. Claro, pero ese ingenio chileno está fomentado potenciar la economía circular. ¿A qué me debo? De que elementos que se recuperan como recursos naturales en el propio Chile, lo estamos usando para fabricar este biorrollo. Y eso Perfecto. es el musgo, ¿cierto?, que se cosecha en el sur de nuestro país. Tenemos material de paja, ¿cierto?, y tierra orgánica asociado y se mezclan en proporciones. Después les puedo compartir las proporciones. Y con eso formamos una estructura cilíndrica cuya mezcla interior permite que las plantas que yo disponga ahí puedan generar raíces en un periodo de 6 meses. Y a medida que van generando las raíces, el biorrollo se va degradando y forma parte del sistema. Después Perfecto. desaparece, se En degrada. el fondo el almácigo. Exacto, Ya, exacto. estupendo, ahí entendimos todo. ¿Ves? Sí, esta es la gracia de este programa que hace, y además uno de los méritos que yo reconozco mucho a Explora, principalmente, que es hablar en fácil, lo que a veces parece muy difícil, y también al museo que tú también diriges, que tiene que ver con la divulgación de los conocimientos, porque yo en lo que decía Gonzalo, lo que has dicho tú, por ejemplo, en esta información histórica hace 300 años, estoy pensando lo significativo que es todo el registro que tiene el museo en materia de historiografía, el paso de Claudio Gay, por ejemplo, de Filippi, ¿no? De tantos naturalistas. Qué maravillosa actividad era la del naturalista. A veces cuesta un poco comprender, ¿no? Y uno dice, esta gente rara que se iba de viaje 10 años por territorios indómitos, y a esa gente rara le debemos tanta información y hoy día podemos estar conversando con ustedes. Sergio, Campiche, ya lo decías tú, está dentro de la comuna de Quintero, bueno, también el humedal de Mantagua, curiosamente ambos humedales de los que hoy día mencionamos están administrativamente bajo el mismo gobierno local, bajo el mismo territorio. Y es una zona complicada o compleja, no quiero decir complicada, en verdad es compleja porque es una zona, Quintero, Puchuncaví, incluso Concón también, ¿verdad?, que se ha establecido un cordón industrial. ¿Cuánto ha impactado el cordón industrial en el ecosistema del humedal de Campiche y saber si las empresas están realizando alguna gestión de compensación si es que hubiera algún deterioro producto de sus faenas? ¿Qué nos cuentas ahí? Sí. Primero quiero agradecer, ¿en qué sentido? Yo soy la imagen de todo este proceso, pero detrás mío hay un equipo grande, tanto del museo, ciertos científicos que están en el museo, pero también agradecer las universidades locales, ¿ya? Especialmente, bueno, no sé si puedo mencionarla, pero el gran aporte de la Universidad de Viña del Mar, ¿cierto?, a través de su Escuela de Ingeniería y Medio Ambiente y Recursos Naturales, ha contribuido justamente que los alumnos que se están formando ahí, a través de mi guía, ¿cierto?, podemos construir tesis de investigación. Y muchas de esas tesis de investigación están justamente enfocadas a temas de restauración en el lugar que tú mencionas, Rafael. Y eso ha sido bien tomado por la industria de la localidad. Aisgener o Codelco, que son empresas que están en el lugar,
a través de sus planes de mejoramiento ambiental, ¿cierto? Han permitido el espacio para que estos estudiantes e investigadores asociados puedan hacer estas investigaciones en la cercanía y en los lugares que componen el humedal. Por lo tanto, yo veo una situación positiva, ¿cierto? No puedo no obviar, ¿cierto?, que hay toda una mecánica ambiental que se está trabajando, cada uno tiene sus visiones, pero a mí me gustaría verlo del positivo, ¿cierto?, en este desarrollo, en el cual se generan los espacios para implementar la innovación, para hacer evaluación, que eso es interesante, hacer evaluación del sistema, que se permite generar inventarios biológicos, viendo las taxas, ¿cierto? Y me estoy refiriendo a las especies que se están ubicadas en cada uno de los lugares del humedal. Y cuando hablo de lugares del humedal, es tanto la ribera que se está trabajando en términos de restauración, como el humedal primitivo, original. Y ahí quería detenerme, porque si genero la historia hacia atrás, el humedal existe antes del componente industrial. ¿Ya? Claro. Forma parte ya de un territorio geográfico a través del sistema fluvial de Ventanas, ¿cierto? Y todo su sistema de lagunas. Y posteriormente, ya en los 70, comienza toda esta implementación industrial. Y claro, hay un seco durante el periodo, pero también hay que tomar en cuenta eso. En esa época, en los años 70, no había una dirección de medio ambiente o no había la fiscalización No había ambiental. conciencia, Sergio. Si no había No, conciencia, o no había la conciencia de hoy día de la importancia no, medioambiental, de la ambiental. era parte del vivir, ¿ya? Claro. Era parte del vivir, sí, era la faena, el trabajo, y esa conciencia yo creo que tampoco era una conciencia de qué riesgo tenía yo, ¿ya? Pero ya con los conocimientos que hoy en día tenemos de prevención de riesgos, de fiscalización ambiental, de limitaciones de régimen de dispersión de las chimeneas, bueno, claramente se generan ahora evaluaciones de los sistemas ecosistémicos fluviales que están en el lugar y nos muestran una imagen de cómo está el sistema, ¿ya? Bueno, una imagen es que estaba deteriorado, estaba degradado, pero se generaron las instancias, ¿cierto?, de los compromisos de producción limpia asociados para recuperar e invertir dinero, como Gonzalo lo mencionaba. La restauración ambiental no es mágica, ya no es de un chascar de dedos, sino que hay una inversión asociada para la implementación de herramientas, de investigadores, de la misma implementación de restauración. Lo vemos, ¿cierto?, al sur de Chile, que la restauración ambiental ecológica hoy en día tiene un alto nivel en lo forestal y en lo que contribuye a los humedales, a los sistemas acuáticos. Estos dos ejemplos, y por eso lo quisimos mostrar, son unos ejemplos muy bonitos, ¿cierto?, de implementación en primera instancia en sistemas fluviales, lacustres, que contribuyen justamente al mejoramiento del ecosistema. Desde los 7 años hacia atrás, desde una riqueza de especies en la laguna Campiche, no menor a 14 especies, hoy en día tenemos estas 68 especies de aves que han empezado a repoblar. Quiero hacer mención, todos los años llegan cines coscoroba, ¿cierto? Que llegan a anidar y a poner sus huevos. Hemos tenido, ¿cierto?, crecimiento de vegetación nativa asociada a estos biorrollos, que sirve de alimento también. Si nosotros vemos la columna de agua, O sea, y ahí perdona, quiero, hay todo un ecosistema. sí, Te encuentro a ti absolutamente como un padre que habla de su hijo, pero tenemos otro invitado, entonces sí, hay que por compartir. favor. Gonzalo, por su parte, Mantagua, ¿cómo se ha visto afectada y o favorecida con el cordón industrial que lo rodea? El otro día, y aquí me gusta explicar siempre, cada uno se hace responsable de las expresiones que emite, ¿no? No es responsable ni Explora, ni la Estrella, ni el museo, cada uno. Y la legislación chilena en la salvaguarda de humedales, ¿cómo lo ves tú? Antes me gustaría llegar a una conclusión de lo que estaban hablando ustedes, de que finalmente esa conciencia que no estaba hace años,
ahora se está dando un poco a la fuerza, porque la salud del ecosistema nos dimos cuenta de que afecta a nuestra salud. Y por eso estamos en la situación de pandemia hoy en día. Entonces, la conciencia se está generando y existe hace tiempo, y se nota en los niños y en las nuevas generaciones. Y ha habido muchos cambios. La legislación ambiental, la ley de medio ambiente, creo que es del 96. Y se ha mejorado mucho, y ya han pasado varios años y se ha mejorado, porque antes era bien básica. Y siempre se puede mejorar más. Eso yo creo que es una crítica positiva que quiero hacer, que es necesario mejorar ciertas cosas y entender ciertos procesos, porque con Sergio nosotros trabajamos a nivel de ecosistema. La legislación ambiental, aparece un párrafo donde se refiere a estudios de ecosistema, pero si lo llevamos a los tiempos de los proyectos de desarrollo, minera, hidroeléctrica o agrícola, es poco el tiempo que uno tiene para hacer un estudio ecosistémico real. Y uno necesita mínimo un año con todas las estaciones climáticas para poder considerar algo que sea relativo para poder restaurar o para poder generar medidas de mitigación o de compensación. Entonces, es bueno que tengamos una legislación ambiental y es bueno que vaya avanzando. ¿Y quién permite ese avance? Básicamente somos todos nosotros como ciudadanos y nosotros como científicos. Hace varios años, creo que menos de 10 años, se incluyó hongos dentro de los estudios de evaluación ambiental, que fue un gran aporte, fue gracias a todas las personas que trabajan en esa área. Insectos también se está agregando, entonces de a poco se van agregando todas estas partes, todas estas estructuras para que formen una organización y un entendimiento del ecosistema. Porque básicamente no es solo fauna y vegetación, sino que ocurren muchos procesos dentro, fauna microscópica, flora microscópica, y que debe estar considerada, no solo listar las especies que hay en un lugar, sino que ver toda la relación trófica y la relación ecológica, porque básicamente en términos de fauna, ¿qué es lo que busca el animal en un ecosistema? Comida, donde refugiarse, y ahí tiene dos sentidos, en el sentido de protección contra los depredadores y para llevar sus actividades reproductivas, que es el caso de nidificación. Y además un tercer factor es que mantenga sus funciones fisiológicas, que pueda sobrevivir en el ambiente. Y eso se nota mucho en los reptiles, que son animales que tienen que termorregular, o sea que su temperatura interna, a diferencia de la de nosotros, que la mantenemos internamente con gasto energético, ellos lo hacen a través del ambiente. Por eso se ve a las lagartijas tomando sol. Pero ojo, que las lagartijas tampoco aguantan tanto calor y a veces se meten a refugios para alcanzar un poquito de sombra y bajar la temperatura. Y esos refugios son los que nosotros generamos como estructuras. Generamos pircas para los reptiles, troncos sirven, matorrales. Y ahí uno puede, en base a la información que tiene de fauna, con los estudios que se han hecho, lo puede dividir en distintos grupos. Anfibios, que están relacionados con el componente acuático, porque dentro de su ciclo de vida necesitan del agua, porque las larvas o los pirigüines mejor conocidos necesitan estar en el agua para poder hacer su metamorfosis y llegar a adultos. En los reptiles pasamos allá a un ambiente terrestre, después en aves tenemos terrestre pero también aéreo, y en mamíferos también tenemos distintos grados de mamíferos, pequeños mamíferos como los roedores, murciélagos, y grandes mamíferos como zorro y huiña, que hace poco se están registrando cerca del humedal. Estupendo. De cierto nivel de trabajo. Estupenda información. Oye, Gonzalo, brevemente, ¿se puede ir a visitar el humedal? Bueno, se va a poder ir, y ¿cómo se gestionaría aquello? ¿Hay una página donde recibir información? Nosotros tenemos, respecto al proyecto que estamos llevando de restauración, tenemos una página en Facebook que se llama Investigación Humedal de Mantagua. Perfecto. Aparte está la página web de Posada del Parque, que ella es más temas de turismo. Entiendo que ellos están tomando medidas de coronavirus, mantienen un número máximo de personas, con todas las medidas, con todo lo necesario, los equipos que existen, mascarillas, etc. Y en términos de nosotros, como investigadores, tratamos de ir poco. Igual a uno le dan ganas de salir, sobre todo a un humedal. Tengo la suerte de vivir cerca del humedal. Entonces,
puedo ir a visitar o a tomar datos. El único pero que tenemos en estos momentos, que es parte importante del proyecto, que es incluir a la comunidad local en charlas y que ellos metan la mano al trabajo de restauración. Eso, el tema de la pandemia lo anuló completamente para esta época, pero a futuro, cuando todo esto pase, volveremos con el tema de comunidades, porque es súper importante, porque para ver la eficacia de la restauración, sobre todo en términos de vegetación, se necesitan muchos años, 10 años de monitoreo. Claro, y ahí ¿Y quién está ahí siempre? Los vecinos. La comunidad. Exacto, pero por ahora no se puede, debemos reforzar las medidas, quédese en su casa, esperemos a que todo esto pase porque pronto vamos a poder ir al humedal, el año próximo vamos a poder volver con un café con Valparaíso desde la cafetería preciosa del Museo Historia Natural ahí en la calle Condel, así que necesitamos por ahora los resguardos. Brevemente la respuesta porque se nos va a ir acabando el tiempo. El señor Duncan Rosales nos pregunta, Sergio, ¿en qué estado o qué se sabe del reglamento de humedales? Hay un reglamento, está aprobado, se espera una modificación. Y perdona, y sobre lo mismo, el humedal de Concón, ¿podría tener más protección a futuro? Pregunta también el señor Duncan Rosales. Sí, hay varias estrategias disponibles. Existe el plan de humedales, ¿ya? De Chile, ¿cierto? Que está activo. Y justamente hace un mes también se generó un apartado de este plan de humedales de Chile para la protección de todos los humedales, en donde se protegen y se generan iniciativas para inversión de restauración de aquellos. Y ahí, ¿cuántos humedales hay en Chile registrados más o menos? ¿Sobre el menos, centenar? ¿Menos? sobre 200 aproximadamente. Harto, ¿ya? Por ejemplo, acá en la quinta región, en la superficie de Valparaíso, hay más o menos 7.000 hectáreas de humedales. Y humedales se consideran las lagunas costeras, los ríos, los esteros, las lagunas interiores, todos los cuerpos de agua naturales. Pero de ellos solamente están protegidos el 10%, 766. Y aunque Yali está protegido, ¿no? El Yali está protegido, sí, por Ramsar, ya internacionalmente. Perfecto. Y quiero mencionar algo, es decir, bajo la categoría de hectáreas, Valparaíso es una de las regiones de bajas hectáreas de humedales. El gran porcentaje, casi el 80%, está en Atacama y Antofagasta, porque uno parece extraño eso, pero debemos considerar todas las lagunas altiplánicas, salares, pajonales, bofedales. Y en el caso de Concón, para responderle al señor, sí, de hecho, es una de las comunas que está avanzando en la protección de humedales. Tenemos la organización La Isla ahí, y a través del municipio de Concón ya se generaron iniciativas para proteger el humedal de Concón, la desembocadura del río Aconcagua. Perfecto, muchas gracias. Gonzalo, nos preguntan, recién hablaron del humedal del río Maipo, fue declarado santuario de la naturaleza, pero ¿qué falta para que tenga el reconocimiento de protección del Estado como el humedal de Mantagua? Pregunta la señora Robin desde a través de Facebook de Clora Valparaíso. Es que el humedal de Mantagua aún no está declarado, pero ya se hizo el expediente y ya está la información y se presentó al Ministerio de Medio Ambiente. Perfecto. Entonces, ahí puedo complementar algo. Interesante eso. Miren, hemos hablado de varias categorías de taxa, pero una de las taxas importantes son los peces de agua dulce nativos, ya que juegan un papel importante dentro de esas categorías para establecer si un humedal entra como santuario o sitio prioritario. Especies nativas de Chile de peces son propios de Chile. Tengan en consideración que por un lado tengo la cordillera, por otro lado tengo el mar Pacífico, ¿cierto? Y el agua dulce se encuentra entre medio, ya muy poquita, y están aislados geográficamente, es decir, cuenca a cuenca. Entonces los peces no pueden salir del agua y moverse a otra cuenca si el sistema está degradado. Por lo tanto, todo lo que ocurre ahí, el mal uso, los areneros, la extracción, etcétera, perjudica esencialmente a estas especies que se encuentran en categoría de peligro. Genéticamente
son únicas de nuestro país, los peces de agua dulce, que son 44 especies a lo largo de nuestro país. Y en la región de Valparaíso tenemos 17 especies nativas. Por lo tanto, todo lo que ocurra en el sistema acuático va en desmedro de ello. Y si va en desmedro de ello, bueno, juega un papel importante también para la protección y categorizar un sitio. ¿Ya? Por eso me parece muy importante lo que ocurrió hoy con Río Clarillo, porque en Río Clarillo hay especies nativas, el pejerrey de agua dulce, el bagre pequeño, que son propios de la zona mediterránea. Muchas gracias, Sergio. Otra pregunta de Javiera Ávila. ¿Cómo se podría fomentar la preocupación nacional para proteger y restaurar los distintos ecosistemas del país? Especialmente lo piensa post-pandemia, en lo que la recuperación va a estar enfocada y principalmente a la recuperación económica. Hay factores, por ahí hablaba Gonzalo antes del tema económico en estos proyectos, me imagino que no son menores y todo va a sumar a la recuperación. Entonces me imagino que lo medioambiental no va a estar alejado. ¿Qué nos dicen ahí, cortito, porque estamos con poco tiempo? Utilizar bien los recursos. Va a haber recursos económicos. Chile es un país que tiene recursos económicos para invertir. Lamentablemente invierte poco en lo que es ambiental, pero hay que ser eficiente en el recurso, hacer los estudios adecuados, no hacer las cosas apurados, entender cómo funciona el ecosistema antes de restaurarlo, cómo fue y a lo que quiero llegar y tener claros los objetivos. Eso creo que es importante. Yo quiero agregar ahí que lo importante sería que la legislación ambiental incluya desde un principio que las empresas que generan un estudio de impacto ambiental, una declaración de impacto ambiental, tengan como obligación invertir en una restauración ecológica en su proceso y que no se vea como un plan de mitigación al final del proyecto. Ingresando al proyecto debe venir el programa de restauración incluido. Eso lo señalabas tú, que es la realidad, por ejemplo, en países de Europa, ¿no? O países desarrollados, por señalarlo de mejor manera. Correcto. Hoy en día acá en Chile no está incorporado exigir una restauración en los proyectos de inversión. Ya, y eso, claro, sería una buena medida. Y también, desde luego, aproveche de pasar su buen aviso, don Sergio. Todo lo que se hace en el Museo de Historia Natural de Valparaíso, que ya tiene más de 125 años, para fomentar la preocupación de la protección y restauración de los ecosistemas. Sí, corrijo ahí, 142 años cumplimos. Perdón, 142. Este 2020, ¿cierto? ¿Cuándo cumplió 128? Me equivoqué de aniversario. No, invitar a todos, ¿saben? Nosotros tenemos una plataforma que es nuestra revista Anales del Museo de Historia Natural de Valparaíso, totalmente gratuita, y que este año comenzamos en formato online. Están abiertas para poder recibir sus estudios de investigación, plataforma muy adecuada para todos los que quieran mostrar sus investigaciones. ¿Y qué hacemos nosotros como museo? Bueno, todos los años los investigadores generan proyectos, ¿cierto?, asociativos a las ciencias naturales, generamos redes con la universidad, la empresa privada, para generar proyectos de restauración ambiental. Sobre todo este año que empezamos con nuestro objetivo de un museo sostenible, que estamos justamente trabajando por hacernos cargos también como museo de todos los problemas ambientales, contribuyendo a la sociedad al respecto. Eso, Rafael. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, estamos llegando al término de esta segunda jornada de Un Café con Valparaíso, este año en formato digital. Ya lo sabemos, estamos en pandemia, estamos en confinamiento en las comunas de Valparaíso y Viña del Mar. De todas maneras, se recomienda a aquellas comunas que no lo están evitar la circulación, pero aquí hay una oportunidad. Sigue habiendo en lo digital una tremenda oportunidad de encontrarnos comunicados, de aprender, de compartir conocimiento. Creo que sin duda algo tremendamente significativo ha sido entender que el medio ambiente, los cuerpos de agua, como decía Sergio, se recuperan lo mismo que uno puede pensar y encontrar en un edificio patrimonial, en una obra de arte, en un objeto histórico, porque es no solo el relato de un proceso histórico, sino que en este caso y particularmente con la sustentación del medio ambiente y
la esperanza de una mejor vida para adelante, ¿no? En la medida que Mantagua, Campiche y tantos otros espacios naturales de las distintas denominaciones que tengan se vean restaurados, fortalecidos, conservados y respetados, vamos a asegurar un mejor mañana que tanta falta nos hace, sobre todo después de ver los estragos de esta pandemia. Quiero dejar los invitados para el 7 de septiembre, igual que la canción de Mecano, 7 de septiembre. Septiembre está a la vuelta de la esquina, ¿no? Esto se ha pasado volando, no nos hemos dado ni cuenta como ya estábamos llegando a la primavera. Y vamos a conversar el 7 de septiembre a las 7 de la tarde, siempre en las plataformas de Soy Valparaíso, de Explora, del museo, uso de espacios urbanos para la conservación y sustentabilidad. Con Andrés Moreira, doctor en Ciencias Naturales y académico de Geografía de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, y con Loreto Sobrado, directora del Taller de Acción Comunitaria TAC del Cerro Cordillera de nuestra ciudad, Puerto Patrimonio de la Humanidad. Así que muchas gracias, Gonzalo Ibáñez, muchas gracias, Sergio Quirós, por la conversación. Gracias. Sus tremendos conocimientos puestos al servicio de hablar en fácil, temas que a veces son un poquito difíciles. Yo entiendo el entusiasmo y la emoción de cada uno por sus proyectos. Sé que estas cosas se hacen a pulso, sé que se hacen con un tremendo equipo detrás. Lo agradecemos y lo valoramos en todo lo que significa. A todos quienes puedan, a todos quienes nos estén viendo, lo que decía Sergio, sobre todo con los niños y las niñas que tienen esa maravillosa capacidad de aprendizaje. El agua no sale solo de la llave. Tiene un camino muchísimo más largo y en el que hoy en día todos podemos contribuir. Lo sustentable, lo sostenible, es una responsabilidad de todos. Yo aporto un poquito para un común mucho mejor. Muchas gracias y nos encontramos entonces el 7 de septiembre en un café con Valparaíso aquí. Muchas gracias.